Bienvenidos, amigos míos, a otro viaje a las profundidades de la historia. Esta noche, no solo estamos explorando el pasado, estamos entrando en un tiempo en el que el tejido mismo de la existencia fue desgarrado por un terror invisible. Imaginen Francia, el reino más grande y poblado de la Europa del siglo XIV, vibrante y bullicioso, pero al borde de un abismo. En este documental inmersivo, desentrañaremos la sombría saga de la invasión de la peste negra en Francia, desde el momento en que ese barco maldito atracó en Marsella, hasta el horrible colapso social que siguió, y la desesperada búsqueda de respuestas y chivos expiatorios que convirtió a los vecinos en enemigos. Así que, pónganse cómodos, atenúen las luces, quizás tomen una bebida caliente. Y como siempre, si se encuentran cautivados por este antiguo drama, un me gusta, un comentario o un compartir realmente ayuda a que nuestro canal crezca. Ahora, comencemos y prepárense para presenciar un capítulo de resiliencia humana, miedo y profundo cambio. Imaginemos, si se quiere, el bullicioso corazón de la Europa del siglo XIV. Una tierra de mercados vibrantes, catedrales imponentes y el incesante zumbido del esfuerzo humano. Esta era Francia, un reino en la cúspide de su poder y población medieval, hogar de entre 16 y 20 millones de almas. Era una tierra profundamente envuelta en la épica lucha de la Guerra de los 100 años, un conflicto que ya había vaciado sus arcas y puesto a prueba su determinación. El rey Felipe VI, recuperándose de la reciente derrota en Crécy, acababa de convocar los Estados Generales, buscando desesperadamente fondos para continuar la lucha. El aire estaba cargado de tensión política, presión económica y las ansiedades generalizadas de un reino en guerra. Sin embargo, incluso mientras lidiaban con estas inmensas cargas, un enemigo invisible, mucho más siniestro, ya estaba haciendo su implacable viaje a través de los mares. El año es 1347. Noviembre. El Mediterráneo, una arteria vital de comercio y comunicación, se convierte sin saberlo en un conducto para un horror inimaginable. Un barco, cargado de mercancías y, quizás, con pasajeros involuntarios aferrados a la vida por un hilo, atraca en el bullicioso puerto de Marsella. Es una embarcación que no solo transporta carga, sino también un sombrío pasajero, un silencioso y microscópico heraldo de la muerte, como la humanidad nunca antes había presenciado. Esta era la peste negra, una plaga bubónica que ya había causado una ola de devastación en la distante Crimea y a través de las soleadas costas de Italia. Ahora, había llegado a Francia. El relato de su llegada a Marsella es escalofriante en su simplicidad, un crudo recordatorio de cuán interconectado estaba el mundo, incluso en su iteración medieval. Imaginemos la escena, un barco genovés con la plaga, obligado a abandonar su puerto de origen, quizás debido a la creciente pestilencia allí, busca refugio o comercio en Marsella. Atraca, su tripulación desembarca, y con ellos, el enemigo invisible se derrama en suelo francés. El puerto, un vibrante centro de comercio internacional, se convierte en la zona cero. Desde este único punto de entrada, la plaga, una asesina implacable e indiscriminada, comienza su marcha incesante. Marsella, un centro comercial vital, estaba trágicamente bien posicionada para convertirse en una plataforma de lanzamiento para la expansión de la plaga. La insidiosa enfermedad, con su horrible velocidad y brutal eficiencia, echó raíces rápidamente a lo largo de la costa mediterránea. Desde allí, siguió las vías naturales de la interacción humana, infiltrándose hacia el interior a lo largo del gran río Ródano, una línea vital para el comercio y los viajes. Imaginemos las desprevenidas barcazas fluviales, transportando bienes, personas y ahora, el contagio mortal, cada vez más profundo en el interior de Francia. La tasa de mortalidad de esta plaga fue asombrosa, casi inimaginable para nosotros hoy. Los expertos estiman que entre el 70 y el 80% de los infectados sucumbirían. Esto no era solo una enfermedad grave, era una sentencia de muerte casi segura.
En los 4 años iniciales de su furia por Europa, se estima que se perdieron 20 millones de almas. Y Francia, con su enorme población, era particularmente vulnerable. Ahora, si bien a menudo hablamos de la peste negra como una sola entidad, es importante comprender que se manifestó en diferentes formas, igualmente aterradoras. El principal culpable fue la peste bubónica, caracterizada por los horribles ganglios linfáticos inflamados, o bubones, que dieron nombre a la enfermedad. Pero también hubo otras variaciones, aún más rápidas y horribles, la peste septicémica, que abrumó el torrente sanguíneo, y la peste neumónica, que atacaba los pulmones, convirtiendo la respiración en una tos mortal, propagando el contagio a través del mismo aire que la gente respiraba. Las descripciones de quienes la vivieron son desgarradoras, ofreciéndonos una ventana a un mundo transformado por el miedo y la muerte. Consideremos a Louis Hellogen, escribiendo desde Aviñón, la sede del papado en ese momento. Informó de la llegada de la plaga en diciembre de 1347, detallando cómo ese mismo fatídico barco genovés, después de infectar Marsella, se vio obligado a continuar su viaje, extendiendo la pestilencia a lo largo de toda la costa sur de Francia, desde Marsella hacia el oeste hasta Toulouse y hacia el norte hasta la propia Aviñón. Aviñón, una ciudad de inmenso significado espiritual y político, no se libró. El Papa Clemente V, encontrándose en el corazón de esta catástrofe en desarrollo, recurrió a las medidas más desesperadas. Ordenó procesiones religiosas, grandes espectáculos de oración y penitencia, con la esperanza de apaciguar lo que la Iglesia interpretó como la ira de Dios, un castigo divino por los pecados de la humanidad. Imaginemos las escenas, miles, quizás decenas de miles, procesionando por las calles, fervientes en sus súplicas, pero reuniéndose sin saberlo en densas multitudes, proporcionando un terreno fértil para que la plaga se extendiera aún más. Incluso la autoridad más alta en la tierra no era inmune al miedo, ni a las sombrías realidades de la enfermedad. El médico del Papa, Guy de Chauliac, un hombre de considerable conocimiento médico para su época, aconsejó a su santidad que se retirara, que buscara refugio de la plaga en un lugar más aislado. Clemente VI, prestando atención a este consejo, se refugió en Étoile-sur-Rhône, una decisión que sin duda le salvó la vida, mientras su rebaño sufría y perecía en las calles de Aviñón. El progreso de la peste negra por el sur de Francia fue rápido e implacable. En enero de 1348, había llegado a Carcassona, una ciudad fortificada cuyas poderosas murallas no ofrecían defensa contra este enemigo invisible. Para abril, Toulouse, otro importante centro urbano, estaba bajo asedio. Burdeos, un puerto vital por derecho propio, confirmó la presencia de la plaga en junio, aunque es muy probable que hubiera estado allí desde marzo. Incluso sabemos que un barco que transportaba peregrinos desde Burdeos llevó inadvertidamente la plaga más lejos, transportándola a través del Golfo de Vizcaya a Santiago de Compostela en España, un lugar sagrado que se convirtió, para muchos, en un lugar de fallecimiento definitivo. Y para abril de 1348, la antigua ciudad de Lyon, estratégicamente situada en la confluencia de los ríos Ródano y Saona, se encontró envuelta por la misma implacable marea de enfermedad. Desde Lyon, la plaga se extendió rápidamente por los verdes paisajes de Borgoña. La pura y aterradora eficiencia de la propagación de la plaga se subraya con los registros del pequeño pueblo borgoñón de Gibri. En un lapso de solo 3 meses, de agosto a noviembre de 1348, la mitad de toda su población fue aniquilada. La mitad. Imaginemos el profundo silencio que descendería sobre un lugar así, el vacío repentino dejado a su paso, la ausencia de risas, de llantos de niños, de los ritmos familiares de la vida diaria. A medida que el sombrío pasajero se movía hacia el norte, finalmente puso sus ojos en el premio más grande de todos, París. En este momento, París no era solo la capital de Francia, sino posiblemente la ciudad más grande de toda Europa, una metrópolis en expansión que albergaba entre 80.000 y 200.000 personas.
La llegada de la peste negra a París ha sido vívidamente documentada en la crónica del monje carmelita Jean de Venette, quien residía en la abadía de Saint-Denis, justo a las afueras de las murallas de la ciudad. El relato de Venette pinta una imagen horrible de una ciudad sitiada por la muerte. Registró la llegada de la plaga en Roissy, cerca de Gonesse, en junio de 1348. Sus escritos hablan de 16.000 almas perdidas solo en Saint-Denis y un escalofriante número diario de 800 muertes en la propia París durante noviembre y diciembre de ese año. Imaginemos la pesadilla logística de lidiar con un número tan abrumador de muertos. De Venette relata transportes diarios, a menudo llevando hasta 500 cuerpos, a fosas comunes, una sombría procesión que se convirtió en una característica constante y aterradora de la vida parisina. El Hôtel Dieu, el venerable hospital de París, atendido por devotas monjas, vio cómo sus filas disminuían a medida que estas valientes mujeres, que atendían a los enfermos y moribundos, perecían junto a ellos. Su inquebrantable compasión, trágicamente, a menudo selló su propio destino. El avance implacable de la plaga continuó hacia el norte de Francia. En Normandía, los registros de la Normandía en Nova Crónica confirman su presencia en Rouen para la fiesta de San Juan Bautista, el 24 de junio de 1348. En esta región, la devastación fue tan profunda que incluso en los pueblos rurales, enterrar a los muertos se convirtió en una tarea imposible. Imaginemos el horror de ver cadáveres sin enterrar, un recordatorio constante del hambre insaciable de la plaga. Y luego, surgió una escalofriante costumbre, cada pueblo afectado por la plaga izaría una bandera negra, una advertencia cruda y sombría para cualquier viajero que se acercara, un testimonio silencioso de la muerte que reinaba en su interior. Más al norte, en Tournai, el abad Gilles Limoisis narró la llegada de la plaga en agosto de 1349, describiendo su permanencia hasta noviembre. En Tournai, la peste negra no solo cobró vidas, provocó una profunda reforma religiosa. Interpretada como retribución divina por los pecados de la humanidad, las autoridades promulgaron regulaciones estrictas, prohibiendo lo que consideraban actividades pecaminosas como el juego. Incluso las parejas que cohabitaban, sin casarse, se vieron obligadas a separarse o casarse inmediatamente, un intento desesperado de apaciguar a un dios aparentemente vengativo. Debido al gran tamaño de Francia, la propagación de la plaga no fue uniforme. Mientras que algunas áreas fueron devastadas rápidamente, otras se salvaron, al menos por un tiempo. La plaga viajó más lentamente por tierra que por mar. Bretaña y Auvernia, por ejemplo, no fueron alcanzadas hasta 1349. Y algunas partes remotas y aisladas del reino permanecieron intactas hasta 1351. El último rincón de Francia en ser finalmente alcanzado por la peste negra fue Tonnerre, que no experimentó su devastadora llegada hasta 1352. El sombrío pasajero, habiendo atravesado la totalidad de este gran reino, finalmente completó su viaje. El sombrío pasajero había desembarcado, su sombra ahora se extendía por el corazón de Francia. Desde el bullicioso puerto de Marsella, donde aquel desafortunado barco genovés descargó por primera vez su mortal cargamento, la plaga comenzó su implacable marcha. No fue una explosión repentina en todo el reino, sino una marea creciente e insidiosa, que fluía por las venas del comercio y los viajes, tocando primero las soleadas costas del Mediterráneo, para luego filtrarse tierra adentro, hacia el norte. Imagina, si quieres, la Francia de mediados del siglo XIV. Una tierra ya cansada por el persistente conflicto de la Guerra de los 100 años con Inglaterra. La devastadora derrota en la batalla de Crécy apenas un año antes, en 1346, aún resonaba en los corazones de su gente. El rey Felipe VI, esforzándose por financiar esta guerra interminable, acababa de convocar los Estados Generales en noviembre de ese mismo año, buscando medidas desesperadas para financiar la lucha. Impuestos, gravámenes, los nervios económicos del reino ya tensos. Y en este ya frágil tapiz,
llegó la peste. Francia, en esta época, era un coloso en Europa. Su población, estimada entre 16 y 20 millones de almas, era la más grande del continente, y sus ciudades, aunque no tan numerosas como las de Italia, eran vibrantes centros de vida y comercio. París, sobre todo, se alzaba como una joya brillante, una metrópolis en expansión cuyo destino pronto se convertiría en un testimonio escalofriante del poder de la peste negra. La ola inicial, como Louis Hellogen, un observador contemporáneo en Aviñón, describió, emanó de aquel maldito barco genovés. Después de ser expulsado de su puerto de origen, encontró su camino hacia Marsella, dejando un rastro de enfermedad a su paso. La pestilencia entonces comenzó a seguir los caminos establecidos de la interacción humana, hacia el oeste, hacia Toulouse, hacia el norte a lo largo del Ródano, llegando a Aviñón a principios de 1348. Aviñón, una ciudad de inmensa importancia espiritual, sirvió como residencia del Papa Clemente V durante el cisma de Occidente. Aquí, en medio del creciente horror, la Iglesia se encontró lidiando con una ira divina que no podía comprender. Procesiones religiosas, solemnes y desesperadas, llenaban las calles, destinadas a apaciguar a un Dios enojado. El Papa, aconsejado por su astuto médico, Guy de Chauliac, se retiró sabiamente a Étoile-sur-Rhône, una medida que finalmente le salvaría la vida. Pero para la gente común de Aviñón, no había escape. La plaga se extendió como un reguero de pólvora, su ritmo acelerándose con los meses más cálidos. Si bien el invierno ofreció un breve y engañoso respiro, la primavera y el verano de 1348 desatarían un horror inimaginable. En abril, la peste negra llegó a Lyon, otro cruce crucial de comercio y humanidad. Desde allí, se extendió por Borgoña, dejando devastación a su paso. Tenemos un registro contundente del pueblo de Givry, donde, entre agosto y noviembre de 1348, un escalofriante 50% de su población simplemente dejó de existir. Desapareció. En unos pocos meses. Pero fue en París, el corazón palpitante de Francia, donde se desató el verdadero y aterrador potencial de la plaga. Jean de Venette, un monje carmelita que residía en la abadía de Saint-Denis, a las afueras de la ciudad, nos dejó una crónica desgarradora. París, entonces, era la ciudad más grande de Europa, con una población que oscilaba entre 80.000 y 200.000 almas. Imagina esa masa de humanidad, apiñada en calles estrechas y sinuosas, sus vidas entretejidas en una intrincada danza de comercio, fe y lucha diaria. Según de Venette, la plaga llegó a la región parisina en junio de 1348, haciéndose sentir primero en Roissy, cerca de Gonesse. Pero fue en los meses más fríos, noviembre y diciembre de ese año, cuando la ciudad realmente comenzó a ahogarse bajo su control. De Venette afirma que 16.000 personas murieron solo en Saint-Denis. ¿Y en París mismo? 800 almas perecieron cada día. 800 personas. Todos los días. Piensa en lo que eso significa. El volumen de muertes abrumó todos los aspectos de la vida diaria. Los vivos apenas podían seguir el ritmo de los moribundos. Se habla de transportes diarios de hasta 500 cadáveres, llevados en carros por las calles asoladas a fosas comunes. El Hôtel Dieu, el principal hospital de París, atendido por monjas devotas, vio disminuir rápidamente sus números. Estas valientes mujeres, que atendían a los enfermos, cayeron junto a ellos, su abnegada devoción les costó la vida. La ciudad se convirtió en una vasta fosa abierta, su aire denso con el hedor de la muerte y la desesperación de los vivos. La plaga no se detuvo en París. Se extendió a Rouen en Normandía para la fiesta de San Juan Bautista, el 24 de junio de 1348. Aquí, el horror fue tan profundo que en los pueblos del campo, los muertos ni siquiera podían ser enterrados. Cada pueblo afectado por la pestilencia, en una macabra advertencia a cualquier viajero que se acercara, izaba una bandera negra. Una señal silenciosa y sombría de muerte.
Más al norte, el abad Gilles Limuisis de Tournai relató la llegada de la plaga en agosto de 1349, que duró hasta noviembre. Aquí, el puro terror de la enfermedad provocó una profunda, aunque desesperada, reforma religiosa. Creyendo que la plaga era el castigo directo de Dios por los pecados de la humanidad, las autoridades impusieron estrictas regulaciones. El juego fue prohibido. A las parejas que vivían juntas sin estar casadas se les dio una dura elección, separarse inmediatamente o casarse de una vez. El miedo a la retribución divina era tan palpable como el miedo a la propia enfermedad. La inmensidad de Francia significó que la propagación de la plaga no fue uniforme. Si bien las zonas costeras y las principales rutas comerciales fueron las más afectadas al principio, algunas regiones más remotas, en particular Bretaña y Auvernia, no fueron tocadas hasta 1349. Otros focos aislados resistieron incluso más tiempo, hasta 1351. La última parte de Francia en sucumbir finalmente a la peste negra fue Tonnerre, que no experimentó la plaga hasta 1352. La peste negra, una catástrofe en cámara lenta, se desarrolló durante años en todo el reino, sin dejar ningún rincón intacto, cobrándose finalmente unas 50.000 vidas solo en París, aniquilando la mitad de su población. La magnitud de esta cifra de víctimas humanas es casi incomprensible. Una ciudad de cadáveres, en efecto. A medida que la plaga desplegaba sus oscuras alas por el vasto e intrincado tapiz de Francia, dejando un rastro de muerte y desesperación a su paso, algo aún más insidioso comenzó a gestarse en los corazones y mentes de los supervivientes. El miedo, esa emoción primaria y cruda, se transformó en una paranoia aterradora, volviendo a los vecinos unos contra otros y los susurros de enfermedad en gritos de acusación. Esta fue la era en que el pánico se volvió mortal, cuando el enemigo invisible en el aire se transformó en un chivo expiatorio visible, y cuando el mismo tejido de la sociedad comenzó a desmoronarse bajo la tensión de la sospecha y el terror. Imagina, si quieres, la escena en Aviñón. Louis Seiligen, un meticuloso observador de esos tiempos angustiosos, escribió sus relatos desde el interior de la ciudad asediada. Describió cómo, en abril de 1348, a medida que aumentaba el número de muertes y el hedor de la descomposición impregnaba el aire, la desesperada necesidad de comprender, de culpar, comenzó a consumir a la población. La plaga, en su aterradora aleatoriedad, desafiaba toda explicación racional. ¿Cómo podía una muerte tan rápida y agonizante abatir a jóvenes y ancianos, a piadosos y pecadores, sin un patrón aparentemente discernible? En ausencia de comprensión médica, una narrativa más antigua y aterradora echó raíces, el castigo divino. La Iglesia, en su sabiduría, o quizás en su desesperación, ya había enmarcado la plaga como la ira de Dios, un azote visitado sobre la humanidad por sus pecados. El Papa Clemente V mismo, encerrado en su palacio de Aviñón, quizás incluso mientras su médico Guy de Chauliac le instaba a buscar refugio del mismo aire que respiraban, organizó grandes procesiones religiosas. Imagina el espectáculo, largas filas de personas, sus rostros marcados por el miedo y la desesperación, moviéndose lentamente por las calles asoladas por la plaga, cantando oraciones, llevando reliquias, todos esperando apaciguar a un Dios enojado y detener la implacable marcha de la muerte. Fue una conmovedora muestra de fe, nacida de un terror inimaginable, una súplica colectiva de misericordia en un mundo que no ofrecía ninguna. Pero el juicio divino, si bien ofrecía un marco teológico, no satisfacía la necesidad inmediata y visceral de una explicación terrenal, de alguien, o algo, a quien responsabilizar. Y así, en el terreno fértil del miedo y la ignorancia, un rumor verdaderamente horrible comenzó a brotar y extenderse como la pólvora. La plaga no era un fenómeno natural, no un castigo de Dios solamente, sino el resultado de un acto deliberado y malicioso. Alguien, se susurraba, estaba envenenando los pozos. Alguien tenía la intención de exterminar la cristiandad. Al principio, estas acusaciones se lanzaron indiscriminadamente.
Imagina la escena, un viajero solitario, quizás un peregrino cansado en su camino a un santuario distante, o un mendigo indigente en busca de limosna, deteniéndose en el pozo de una aldea. Su presencia, su diferencia, su simple acto de sacar agua, podría ser suficiente para encender la sospecha. O considera al inválido, ya debilitado por la enfermedad, quizás llevando una pequeña bolsa de remedios herbals, en un mundo atenazado por la paranoia. Este polvo inocente podría confundirse fácilmente con un veneno mortal. El simple hecho de ser diferente, de ser un forastero, se convirtió en una sentencia de muerte. El propio Eiligen informó que en Aviñón, ya en abril de 1348, se estaba ejecutando a personas por este supuesto crimen de envenenamiento de pozos. Piensa en eso por un momento, en una ciudad ya desbordada de muertos y moribundos, donde el aire mismo estaba cargado de dolor, las autoridades estaban desviando sus menguantes recursos para aprender, torturar y ejecutar a individuos basándose en nada más que rumores alimentados por el miedo. Esto no era justicia, era un acto de locura colectiva, un intento desesperado de aferrarse a alguna apariencia de control en un mundo que se había descontrolado por completo. Desde Aviñón, estos aterradores susurros se extendieron. André Benezet, el secretario del alcalde de Narbona, escribió una escalofriante carta al alcalde de Gerona en Cataluña, relatando un horrible suceso. Describió cómo, en las ciudades del sur de Francia de Narbona, Carcassonne y Grasse, ciudades que ya se tambaleaban por el asalto inicial de la plaga, numerosos mendigos habían sido arrestados, sometidos a torturas inenarrables y luego ejecutados. ¿Su presunto crimen? Envenenar los pozos. La velocidad y ferocidad con que estas acusaciones se afianzaron y la brutal eficiencia con que se actuó sobre ellas dice mucho sobre el nivel de pánico que se apoderó de Francia. Pero el miedo indiscriminado, las acusaciones aleatorias, pronto encontraron un objetivo más específico y trágicamente familiar, la población judía. Durante siglos, las comunidades judías de toda Europa a menudo habían sido vistas como forasteras, chivos expiatorios convenientes para los males de la sociedad. A pesar de una presencia judía relativamente pequeña en Francia en este momento, en gran parte debido a una prohibición anterior del rey Luis IX, los viejos prejuicios resurgieron rápidamente. La lógica insidiosa se afianzó. Si alguien estaba envenenando los pozos, y si esos alguien tenían la intención de dañar la cristiandad, ¿a quién mejor acusar que a aquellos que ya estaban marginados, ya considerados otros? El Papa Clemente V, para su inmenso crédito, reconoció la grave injusticia que se estaba desarrollando. El 5 de julio y de nuevo el 26 de septiembre de ese mismo año, emitió enérgicas condenas de la persecución de los judíos durante la peste negra. Declaró inequívocamente que la plaga era un castigo divino, un juicio del mismo Dios, y que acusar a los judíos de causarla no solo era infundado sino también profundamente pecaminoso. Proclamó valientemente que el pueblo judío estaba bajo su protección directa. Sin embargo, incluso la autoridad papal, por poderosa que fuera, luchó contra la abrumadora marea de miedo y prejuicios. Si bien la documentación directa de masacres judías generalizadas en la propia Francia durante este periodo específico es algo más escasa que en otras regiones, el impacto de estos rumores de envenenamiento de pozos se sintió innegablemente. Las acusaciones que emanaron de Francia, por ejemplo, alimentaron horribles persecuciones y ejecuciones masivas en el vecino Ducado de Saboya. Y los trágicos ecos de estas mentiras resonaron con una fuerza devastadora en todo el Sacro Imperio Romano Germánico, donde comunidades judías más grandes se enfrentaron a la aniquilación en masacres nacidas de las mismas acusaciones. Incluso dentro de Francia, a pesar de las condenas papales, la ola de sentimiento antijudío encontró su expresión violenta. Abril y mayo de 1348, mientras la peste negra hacía estragos en su apogeo, vieron una serie de horribles disturbios antijudíos. Imagina el terror, la masacre de al menos 40 judíos en Toulon, una bulliciosa ciudad portuaria de Provenza. La aniquilación completa de la comunidad judía en la Baume de Sisteron, otra ciudad de Provenza.
Otras comunidades, vibrantes centros de cultura y comercio, fueron aniquiladas en Narbona y Carcassonne, ambas en el sur de Francia, las mismas regiones donde las acusaciones iniciales de envenenamiento de pozos se habían afianzado por primera vez. Estos no fueron incidentes aislados, fueron la aterradora manifestación de una sociedad llevada al límite, donde el instinto de autoconservación mutó en una xenofobia asesina. La plaga no solo mataba cuerpos, estaba envenenando almas, volviendo a los vecinos unos contra otros y exponiendo los prejuicios más oscuros ocultos bajo el delgado barniz de la civilidad. Los susurros de veneno y oraciones se habían convertido en una horrible sinfonía de caos, revelando la profunda vulnerabilidad de la sociedad humana cuando se enfrenta a un enemigo que no podía comprender ni controlar. La implacable marea de la muerte había barrido Francia, dejando devastación a su paso, pero la historia no termina con el último carro fúnebre. La peste negra fue más que un evento biológico, fue un terremoto social, que destrozó los cimientos de un reino ya bajo una inmensa tensión. A medida que el agarre de la plaga comenzó a aflojarse, aunque temporalmente, Francia se vio obligada a enfrentarse a un mundo irrevocablemente alterado. Imaginemos, si se quiere, el reino de Francia a mediados del siglo XIV. Una tierra de cultura vibrante, ciudades en auge y una población que empequeñecía a la mayoría de sus vecinos europeos. Pero bajo este barniz de prosperidad, un conflicto brutal bullía y ocasionalmente estallaba, la Guerra de los 100 años. Esta no fue una escaramuza menor, sino una lucha prolongada y agotadora contra Inglaterra, una guerra que había desangrado las arcas francesas y dejado a su gente exhausta. Apenas un año antes de la llegada de la plaga, en 1346, Francia había sufrido una aplastante derrota en la batalla de Crécy, una batalla que mostró la mortal eficiencia de los arqueros ingleses contra la famosa caballería francesa. La carga financiera de esta guerra fue tan inmensa que el rey Felipe VI se había visto obligado a convocar los Estados Generales en noviembre de 1347, justo cuando la plaga atracaba en Marsella, para pedir fondos de emergencia, un subsidio de guerra que las regiones pagarían a través de impuestos sobre las ventas o los hogares. Este era el frágil estado de Francia cuando golpeó la peste negra. Una nación de quizás 16 a 20 millones de almas, la población más grande de Europa, relativamente urbanizada, muy parecida a Italia. Fue una bendición demográfica que pronto se convertiría en una trágica vulnerabilidad. Cuando ese barco genovés con la plaga, recién llegado de la devastación que había causado en Italia, arribó a Marsella en noviembre de 1347, no solo traía una enfermedad, estaba encendiendo una mecha. Marsella, un centro vital del comercio mediterráneo, se convirtió en el conducto involuntario, canalizando la pestilencia no solo por el sur de Francia, sino también más allá, hacia Europa occidental. La propagación inicial, como hemos discutido, siguió las rutas comerciales, río arriba por el Ródano, a lo largo de la costa mediterránea. Pero la peste negra no fue un horror fugaz, fue una pesadilla persistente. Su tasa de mortalidad fue asombrosamente alta, estimada entre el 70 y el 80%, un número aterrador que sugiere lo mortal que era este enemigo invisible. Y aunque el frío del invierno podía ofrecer un ligero respiro, los meses más cálidos vieron la plaga resurgir con una ferocidad renovada y devastadora. Solo en los primeros 4 años de su embestida europea, se estima que perecieron 20 millones de personas. 20 millones. Intente hacerse una idea de esa cifra. La forma principal, por supuesto, fue la peste bubónica, caracterizada por las horribles hinchazones, los bubones. Pero también se manifestó de otras maneras igualmente aterradoras, peste septicémica, envenenando el propio torrente sanguíneo, y peste neumónica, infectando los pulmones y convirtiendo una tos en una sentencia de muerte, capaz de propagarse directamente de persona a persona. Estos fueron los monstruos desatados sobre una sociedad que ya estaba al borde del abismo. A medida que la plaga emigraba de sur a norte, el tejido de la vida diaria comenzó a desmoronarse.
Consideremos los relatos de Aviñón, donde residió el Papa Clemente V durante el cisma de Occidente. Louis Eiligen, un observador allí, informó de la llegada de la plaga en diciembre de 1347. Este no fue un asesino silencioso, anunció su presencia con un espectáculo horripilante. El Papa, aconsejado por su médico Guy de Chauliac, se recluyó célebremente, sobreviviendo al brote mientras la ciudad a su alrededor se disolvía en el caos. Pero incluso el sumo pontífice, en su autoridad espiritual y mundana, poco consuelo práctico podía ofrecer contra un enemigo que desafiaba la comprensión. Su solución, haciéndose eco del sentimiento de la época, fue organizar elaboradas procesiones religiosas, una súplica desesperada a un Dios enojado, quien la Iglesia creía que estaba castigando a la humanidad por sus pecados. Esta creencia, de la ira divina, tendría consecuencias profundas y a menudo aterradoras. El viaje de la plaga por el suroeste de Francia, aunque menos documentado que Aviñón, fue igualmente sombrío. Carcassona en enero de 1348, Toulouse en abril, Burdeos en marzo, si no antes. Fue desde Burdeos, un puerto bullicioso de peregrinos, que se dice que la plaga viajó a Santiago de Compostela en España, un duro recordatorio de que la fe, los viajes y la devoción, que una vez fueron símbolos de esperanza y conexión, se habían convertido en vectores de muerte. En abril de 1348, Lyon, un cruce de caminos crítico, había caído víctima. Desde Lyon, la plaga marchó hacia el norte, engullendo Borgoña por completo. El pueblo de Givry, un microcosmos de la catástrofe mayor, vio a la mitad de su población aniquilada entre agosto y noviembre de 1348. La mitad. Imaginemos el silencio que descendería sobre un lugar así, las casas vacías, los campos sin cultivar. Y luego, París. La ciudad más grande de Europa, una bulliciosa metrópolis de quizás 80.000 a 200.000 almas, un centro de aprendizaje, comercio y poder real. El carmelita Jean de Venette, residente en la abadía de Saint-Denis, a las afueras de París, nos dejó relatos desgarradores. Documentó la llegada de la plaga cerca de Gonesse en junio de 1348. Su crónica habla de 16.000 muertos en Saint-Denis y un horrible número de 800 personas pereciendo cada día en París durante noviembre y diciembre de ese año. La magnitud de la muerte era inimaginable, lo que llevó a transportes diarios de hasta 500 cuerpos a fosas comunes. El Hôtel Dieu, el principal hospital de París, atendido por valientes monjas que morían junto a los enfermos a quienes cuidaban, se convirtió en un embudo para la interminable procesión de los muertos. Estas monjas, dedicando sus vidas al cuidado, se convirtieron en mártires en todo menos en el nombre, su número decreciente un sombrío barómetro del implacable avance de la plaga. La Normandía en Nova Crónica registra que la plaga llegó a Rouen en Normandía el 24 de junio de 1348. Aquí, en el campo, la devastación fue tan completa que enterrar a los muertos se hizo imposible. Las aldeas, antes vibrantes, ahora ondeaban una bandera negra, una advertencia cruda y escalofriante para cualquier viajero que se acercara: regresen. Aquí reina la muerte. Más al norte, en Tournai, el abad Gilles Limoisis narró la llegada de la plaga en agosto de 1349, que duró hasta noviembre. En Tournai, la plaga no fue solo una amenaza física, se convirtió en un catalizador para una reforma religiosa radical. Creída como castigo divino, las autoridades prohibieron el juego y otros pecados percibidos, obligando a las parejas no casadas a separarse o casarse inmediatamente. El terror de la plaga estaba remodelando los códigos morales, llevando a la gente a medidas desesperadas en un intento desesperado de apaciguar a un Dios iracundo. Pero Francia, vasta y extensa, no fue conquistada uniformemente. La plaga, viajando más lentamente por tierra que por mar, dejó ciertas regiones intactas por más tiempo. Bretaña y Auvernia no fueron alcanzadas hasta 1349 y algunas partes remotas resistieron hasta 1351.
Tonnerre, en un cruel giro del destino, fue uno de los últimos baluartes, sucumbiendo finalmente en 1352. La peste negra fue un asedio que duró años, eliminando víctimas una región a la vez. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Francia era un reino profundamente diferente. El rey Felipe VI, en un intento desesperado por comprender y combatir al enemigo invisible, encargó a la Universidad de París la producción de la obra pionera, el Compendium de Epidemia. Este documento, junto con el Concilium de París, representó un intento temprano, aunque a menudo defectuoso, de investigación científica frente a una catástrofe abrumadora. Era una señal de que incluso en medio del horror, había un atisbo de intelecto humano buscando respuestas. Pero las consecuencias inmediatas fueron mucho más directas y brutales. El subsidio de guerra, solicitado con tanta urgencia en 1347, se volvió casi imposible de recaudar. Con menos manos para trabajar la tierra, menos comerciantes para comerciar y menos personas para grabar, los problemas financieros del reino se profundizaron. Irónicamente, la propagación de la plaga a Inglaterra a mediados de 1349 trajo una pausa temporal en la Guerra de los 100 años. Ambos reinos estaban demasiado ocupados enterrando a sus muertos como para luchar entre sí. Sin embargo, quizás una de las consecuencias más perturbadoras de la plaga fue la forma en que torció la naturaleza humana. El pánico, el miedo y una necesidad desesperada de respuestas llevaron a la búsqueda de chivos expiatorios. Comenzaron a circular rumores, insidiosos y mortales, de que los pozos estaban siendo envenenados, que alguien estaba propagando deliberadamente la plaga para exterminar la cristiandad. Al principio, estas acusaciones eran amplias, dirigidas a cualquiera diferente o sospechoso, viajeros, peregrinos, mendigos, inválidos o cualquiera que se encontrara con un polvo desconocido. Louis Eiligen en Aviñón informó de ejecuciones por envenenamiento de pozos en abril de 1348. André Benezet, un secretario en Narbona, escribió al alcalde de Gerona que mendigos fueron arrestados, torturados y ejecutados en Narbona, Carcasona y Grasse. Pero estas vagas sospechas pronto se unieron en una acusación enfocada y horrible: los judíos. A pesar de una población judía relativamente pequeña en Francia en ese momento, en gran parte debido al anterior destierro del rey Luis IX, las semillas de la sospecha, una vez sembradas, crecieron rápidamente en una cosecha de odio. El Papa Clemente V, para su crédito, emitió condenas a estas persecuciones judías, declarando que la plaga era un castigo de Dios y afirmando que acusar a los judíos era pecaminoso. Los puso bajo su protección. Sin embargo, las palabras del Papa, aunque significativas, no pudieron sofocar por completo la mentalidad de la turba. Si bien las masacres generalizadas pueden haber sido menos frecuentes en la propia Francia en comparación con el Sacro Imperio Romano Germánico, donde las comunidades judías eran más grandes, los rumores originados en Francia alimentaron eventos horribles. Hubo documentados disturbios y masacres antijudías, al menos 40 judíos asesinados en Toulon, la comunidad de la Baume de Sisteron aniquilada, y destinos similares para las comunidades de Narbona y Carcasona, todas en la Provenza. El pánico y la paranoia desatados por la peste negra expusieron una vena oscura de intolerancia y crueldad que corría por la sociedad medieval. La peste negra no fue un evento único, una sola ola que chocó y retrocedió para siempre. La peste bubónica regresaría, una y otra vez, como un espectro malévolo, aunque afortunadamente con menos muertes en brotes posteriores. Estas recurrencias continuarían moldeando la vida en Francia durante siglos, hasta el último aliento de la plaga en la Gran Plaga de Marsella en 1720, un evento tan devastador que los españoles erigieron un cordón y el ejército francés rodeó la Provenza con un tercio de su infantería y un cuarto de su caballería, desesperados por contener el horror. Francia, un reino ya probado por la guerra y las luchas internas, surgió del asalto inicial de la peste negra irrevocablemente cambiado. Su población diezmada, su economía en ruinas, su tejido social estirado. El mundo medieval, tal como se le conocía, moría lenta pero segaramente junto con sus habitantes.
La plaga no solo había cobrado vidas, había remodelado un reino, obligándolo a confrontar sus vulnerabilidades, sus prejuicios y la aterradora fragilidad de la existencia humana. Los ecos de ese sufrimiento, de esa transformación, reverberarían durante siglos, sentando las bases para que una nueva Francia surgiera de las cenizas de la devastación. Y así, damos por terminado nuestro largo y conmovedor viaje a través de la peste negra en Francia. Hemos sido testigos de lo inimaginable, la magnitud del sufrimiento humano y las profundas formas en que una sola plaga pudo remodelar un continente entero, una civilización y el espíritu mismo de su gente. Los ecos de esos años brutales todavía resuenan, recordándonos la fragilidad, la resiliencia y la eterna lucha humana contra lo desconocido. Espero que esta inmersión profunda les haya ofrecido nuevas perspectivas, quizás incluso algunas reflexiones tranquilizadoras en medio de la tormenta de la historia. Si han encontrado valor en nuestro tiempo juntos, consideren darnos un me gusta, compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación y suscribirse a Baden History para más historias olvidadas. ¿Qué otros misterios antiguos o capítulos brutales les gustaría que exploráramos a continuación? Hasta nuestro próximo viaje al pasado, cuídense y sigan vibrando con la historia.